Listo, miremos respuestas a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Dice B, 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 A. ¿Quién más responde? C. Se las vuelvo a poner para que piensen. B, D. B y D, dice Lesmar. B, B. ¿Cómo hago eso, John? Te vas, creo que a los miembros, si no estoy mal. Ahí dice colaboradores, creo. Colaboradores. Colaboradores. Ahí creo que pues puedes agregarlo. Porque yo lo tengo en automático. ICFE, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Tengo dos. Esas dos. Es que la PC y Digo, añadir coanfitrión. ¿Sí? Sí, es ese. Sí. Listo. Listo. Bueno, mis amores, analicemos. Dice allá. Un ciclista, para evaluar su rendimiento, sabe que con cada pedaleo su bicicleta avanza 4 metros. Si en su ruta de entrenamiento la primera referencia de la distancia recorrida la tiene a los 52 metros del punto de partida, ¿cuál expresión permite determinar respecto al punto de partida la cantidad de metros recorridos al dar n pedalazos después del punto de referencia? ¿Listo? Muy bien, analicemos muy bien. ¿Qué indica la n en cada una de estas expresiones? La n es como una variable. Sí, pero ¿qué me indica ahí? El número de pedalazos que da. Exactamente, el número de pedalazos. Entonces, n es el número de pedalazos. ¿Qué nos dice la información por aquí? La información por aquí nos dice que la primera referencia la tiene a los 52 metros del punto de partida. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que partió de por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Me dice entender. Partió desde aquí, desde cuando está en el origen. ¿Listo? Y la primera referencia la tiene 52 metros después del punto de partida. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora, ¿cuántos pedalazos habrá dado en esos 52 metros? Pues como ya sabemos que n representa el número de pedalazos, n es igual al número de pedalazos. ¿Quedó claro para todos esos? Para todos ustedes. Sí, señor. Muy bien. Y dice que por un pedalazo es igual a 4 metros, ¿cierto? Cada pedalazo equivale a 4 metros. Es decir, que aquí ha dado 13 pedalazos, pero eso no me interesa. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta es,
¿Cuál expresión permite determinar respecto al punto de partida la cantidad de metros recorridos al dar n pedalazos después del punto de referencia? ¿Cuál es el punto de referencia? El punto de referencia es este. ¿Sí o no? Porque el texto nos dice, aquí nos está diciendo, la primera referencia de la distancia recorrida la tiene a los 52 metros del punto de partida. Es decir, que el punto de referencia es R. Ahora, a partir de aquí tengo que determinar la formulita que me da la distancia que recorre o la cantidad de metros recorrida. Listo. 4n no. 4n si hubiese partido, si no tuviera punto de referencia, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esa no puede ser. ¿Me dice entender por qué o no? ¿Por qué? Porque aquí me está indicando que el punto de referencia comenzó cuando había recorrido 52 metros. Aquí no están los 52 metros por ninguna parte. En esta, la C, no es multiplicar. Ahí lo que hay que hacer es una suma o una resta. Y ahora tenemos que analizar qué es lo que debemos utilizar. Si yo ya tengo aquí que mi punto de referencia es 52 y sé que por cada pedalazo recorro 4 metros, entonces yo sé que la distancia, pongámosla, ¿cómo la ponemos? Pongámosle X, será igual al número de pedalazos, 4n, ¿sí? Más el punto de referencia, 52. Porque me dicen que a partir de aquí determine esa distancia. Listo. Si yo doy un solo pedalazo, n vale 1, ¿cierto? 4 por 1, 4 más 52. Cuando dé un pedalazo a partir de ese punto de referencia, habré recorrido 4 metros más, estaré en la posición 56 metros. Si doy dos pedalazos, 4 por 2, 8 más 52, con dos pedalazos estará en la posición 60 metros. ¿Por qué la B no? Esta es la correcta. ¿Por qué la B no? Porque me está diciendo que cuando dé el primer pedalazo por 4 por 1, 4, menos 52, me está diciendo que estoy en la posición menos 48. Y no puede ser, porque la referencia estaba a los 52 metros. Entonces la opción correcta es la D. ¿Me hice entender, chicos? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Vamos con la siguiente. En esta. Listo. ¿Quién la quiere leer? Yo. La densidad de una sustancia se halla dividiendo su masa por la cantidad de espacio que ocupa, es decir, su volumen. Jaime dispone 0,01 litros de mercurio y quiere saber su peso, por lo que multiplica esa cantidad por la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, y obtiene que el peso del mercurio es de 136 kilogramos. ¿Es correcto el cálculo que hizo Jaime? A. No, puesto que se equivocó al multiplicar decimales. B. Si puesto que 0,01 litros equivale a un metro cúbico. C. No, puesto que le faltó hacer la conversión de litros a metros cúbicos. Y D. Sí, puesto que para hallar la masa basta con multiplicar la densidad por el volumen. Listo, háganle pues. Sí, pues venga. Venga, le echo el... Luis Jorge, creo que no vamos a reiniciar No vas a reiniciar. el computador. No, no lo vas a reiniciar. No. ¿Qué?
Le echo desodorante, papá. Porque le dañas. Y si el internet no funciona, reiniciarlo. Por internet, sí, papá. Internet sí hay. Trae la toalla, ¿no? What an excuse. I cannot believe. Setup is spectacular. Listo, miremos respuestas a ver. Dicen la C, la C, la C, la D, la C porque no me la sé. Listo, muy bien. Miremos a ver si es la C. Dice aquí, la densidad de una sustancia se halla dividiendo su masa por la cantidad de espacio que ocupa, es decir, su volumen. Jaime dispone de 0.01 litros de mercurio y quiere saber su peso, por lo que multiplica esa cantidad por la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos por metro cúbico, y obtiene que el peso de mercurio es de 136 kilogramos. ¿Es correcto el cálculo que hizo Jaime? Muy bien, aquí lo que tenemos que mirar es qué unidades tiene la densidad, que dice 13.600 kilogramos por metro cúbico, y el volumen nos lo dieron en litros. Entonces tendríamos que tener una equivalencia en las unidades. Este volumen debiera estar en metros cúbicos o esta densidad en kilogramos por litro. ¿De acuerdo? Entonces, no puesto que se equivocó al multiplicar los decimales. Pues en primer lugar nunca debió haber multiplicado los decimales porque las unidades son diferentes. Y 13.600 por 0,1, 0,01 sí me daría 1.360. 136, eso estaría bien, pero las unidades no corresponden. Descartada esta. Sí, puesto que 0.01 litros equivale a un metro cúbico. No. Recordemos a cuánto equivale un metro cúbico, chicos. Entonces, 0,01 litros y tenemos que hacer un factor de conversión, ¿sí? ¿Cuál es el factor de conversión, mis amores? ¿A cuánto equivale un metro cúbico en litros? Mil. 1000, muy bien. 1000 litros equivalen a un metro cúbico. Listo. Y al hacer esa operación, nos daría 0,001 por 10 a la menos 2, ¿cierto? 0,01234 metros cúbicos. O sea que sería una cantidad mucho menor. O sea que esta está equivocada. C, no, puesto que le faltó hacer la conversión de litros a metros cúbicos. Le faltó hacer este paso. ¿Listo? Entonces esa sería la opción correcta. Y la D dice sí, puesto que para hallar la masa basta con multiplicar la densidad por el volumen. Eso es correcto, pero hay que tener en cuenta las unidades. Opción correcta, la C. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Vamos con la siguiente. Listo, mis amores, esa. ¿Quién la quiere leer? Yo, profe. Hazle. En astronomía, para cuantificar el brillo de una estrella, se utiliza la magnitud absoluta M y la magnitud aparente M minúscula. A partir de la distancia D de la estrella, medida en parsecs, es posible relacionar ambas magnitudes usando la siguiente ecuación. Para una estrella con una distancia de 100 parsecs,
La diferencia entre la magnitud aparente y la magnitud absoluta es 5. ¿Cuál es la magnitud aparente de una estrella situada a una distancia de 1000 parsecs, cuya magnitud absoluta es de 15 a 25, B 30, C 0 y D 5? Muy bien, piénsala y me dicen. O si no tienen idea, me cuentan. Por la tarde tengo que comprar The Line Finish rojo. Sí, papi, yo le compro las tarjetas, las cartas. Listo, mis amores, miremos respuestas. Dicen que la A, 10 más 15 igual 25, dice María Fernanda. La A, D, da 25, dice por allí. Muy bien. Entonces analicemos a ver. A, dice Gaby. Muy bien, chicos. Miremos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, en astronomía para cuantificar el brillo de una estrella se utiliza la magnitud absoluta M mayúscula y la magnitud aparente M minúscula. A partir de la distancia D de la estrella medida en parsecs, un parsec es algo así como 30 billones de kilómetros, más o menos. Es allí nomás, a la vuelta del tabaco. Es posible relacionar ambas magnitudes usando la siguiente notación. Magnitud aparente menos magnitud absoluta es igual a 5 logaritmo en base 10 de d sobre 10. Para una d es la distancia, no. Para una estrella con una distancia de 100 parsecs, aquí d vale, perdón, sí, 100 parsecs, la diferencia de la magnitud aparente, entre la magnitud aparente y la magnitud absoluta es 5. ¿Listo? ¿Cuál es la magnitud aparente de una estrella situada a una distancia de 1000 parsecs cuya magnitud absoluta es de 15? Listo. ¿Qué tendríamos que hacer ahí, chicos?
Despejar. Despejar, muy bien. ¿Cómo hacemos ese despeje ahí, mis amores? Pasamos M mayúscula, que es la absoluta, Muy bien. a sumar al otro lado. Perfecto, m es igual a 5, logaritmo, espérate, yo lo coloco aquí con el de la fórmula, con este, 5 logaritmo. Recuerden que el 10 no es necesario colocarlo, pero en el Eclipse a veces lo colocan, logaritmo en base 10 de d sobre 10, ¿cierto? D sobre 10. Y esta m estaba restando, pasa a sumar. Mayúscula, ¿no? Listo. ¿Quedó claro ese despeje, chicos? Sí, profe. Listo, muy bien. Ya simplemente sustituimos. Me dicen que, ¿cuál es la magnitud aparente de una estrella situada a una distancia de 1000 parsecs? O sea que aquí D vale 1000, ¿cierto? M igual a 5, logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de 1000 sobre 10, listo, más m, cuya magnitud absoluta es de 15, o sea que m mayúscula vale 15, listo, ¿sí me dice entender? ¿Sí me dice entender? Sí, profe. Listo. Sí. Muy bien. Entonces, m es igual a 5 logaritmo en base 10 de, hacemos esa división, 1000 dividido 10 me da 100, ¿cierto? Más 15. Muy bien. Y aquí tenemos que aplicar propiedades de logaritmos. ¿Listo? M es igual a 5 logaritmo en base 10. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 10 de 100? Eso lo puedo expresar. 2. Muy bien, lo puedo expresar como 10 a la 2, ¿cierto? ¿De acuerdo? Profe, no entiendo lo del logaritmo. Ya voy a explicar las propiedades. Listo, aquí estoy haciendo ya la solución del problema. Listo. Entonces, ¿qué propiedades tienen los logaritmos? Bueno, terminemos la explicación y ya continuamos ahí con el... Listo. Entonces voy a resolverlo. M es igual a 5 por 2 más 15, ¿no? Esto aquí es un 15, ¿no? M igual a 10 más 15. M igual a 25. Por eso la respuesta es A. Muy bien. ¿Qué hay de novedoso aquí? El manejo de logaritmos. ¿Listo? ¿Y los logaritmos? ¿Qué es un logaritmo, chicos? Logaritmo en cualquier base, ya les voy a explicar eso, logaritmo. Logaritmo en cualquier base A, digamos que se llame A, de cualquier número X es igual a Y. ¿Sí? Sí y solo sí. Eso quiere decir que se cumple en ambos sentidos. Sí y solo sí. Es este símbolo. Se llama bicondicional. Si la base de ese logaritmo, a la y, es igual al argumento del logaritmo. ¿Listo? Es decir, ¿qué es un logaritmo? Es el exponente y al que hay que elevar la base a para obtener el argumento del logaritmo. Por ejemplo, logaritmo en base 2. Este es un tema complicadito para algunos porque no sé si no lo vieron. Esto es tema de noveno, ¿no? Logaritmo en base 2, digamos en base 2, de 8 es igual a 3. ¿Por qué? Porque
La base, ¿cuál es la base, chicos, ahí? 2. 2 elevado al exponente. ¿El exponente es cuál? El que queda a la derecha del igual. 2 a la 3 es igual al argumento. ¿Cuál es el argumento? Es la parte que acompaña el logaritmo de 8. ¿Eso es verdadero o no? Sí. 8 igual a 8. Listo. Profe, ¿pero de dónde sale el 3? Ah, muy bien. Mira, logaritmo en base a de x es igual a y. ¿Cómo lo convierto en exponente? Coloco la base. ¿Cuánto vale la base? Aquí dice que es 2. ¿Cuánto vale la y? O sea, el exponente. El exponente siempre es el que está después del igual. ¿Cuánto vale? 3. Igual a la x. ¿Cuál es la x? El argumento del logaritmo, que es 8. 2 a la 3 igual a 8. Listo, ¿me hice entender? O sea que cuando nos den, digamos, una cosa de logaritmo, siempre nos tienen que dar como un igual. Sí, siempre. A no ser que sea una ecuación, pero bueno, eso ya el ICFES no lo evalúa en esa medida de profundidad. Listo. Profe, o sea, en ese ejemplo ahí tú pusiste el 3 porque es así. Sí, porque aquí me dieron ya el resultado. 2 a la 3 igual a 8. Pero si no me dan el resultado, yo digo logaritmo en base... Espérate, lo escribo con el tablerito porque si no nos demoramos más. Yo digo logaritmo en base 5 de 125 ¿a qué es igual? ¿Cómo haría yo eso? Miren que tengo base 5 y tengo 125, ¿cierto? ¿Qué busco yo? Este argumento, el 125, trato de expresarlo como una potencia de 5. Logaritmo en base 5. ¿Cómo puedo expresar 125 como una potencia de 5? 5 a la 3. Exactamente, el logaritmo en base 5 de 5 a la 3, ¿cierto? 5 a la 3. ¿Cierto? Y entonces yo puedo decir, por una propiedad que tienen los logaritmos, ¿sí?, que eso es igual a 3. ¿Por qué? Cuando el argumento 5 es igual a la base 5, el logaritmo es igual al exponente. Ya voy a explicar las propiedades. ¿Listo? ¿Me hice entender? Sí, señor. Listo. Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 2. Sí. Logaritmo en base 2, lo voy a poner un poquito más complejo a ver si me comprendieron. Logaritmo en base 2, digamos de 1/4. ¿A qué es igual? Pues aquí está como difícil, ¿cierto? Pero, ¿puedo expresar este 1/4 como una potencia de 2? Claro, ¿cierto que sí? ¿Sería igual a qué? 2 sobre 2. No. Ojalá menos 2. Logaritmo en base 2 de 1 sobre 2 a la 2, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí. ¿Listo? Y eso será igual al logaritmo, lo que nos dijo la compañerita. Logaritmo en base 2 de una propiedad que tiene la división de enteros, de potencias de enteros. Cuando yo tengo 1 sobre 2 a la 2, 1 sobre cualquier cosa elevado a cualquier cosa, lo puedo pasar en el numerador 2, pero le cambio el signo a la menos 2. ¿Listo? Y eso será igual a, como tengo el argumento 2 y la base 2, ¿cuál será el logaritmo de 1/4? Logaritmo en base 2 de 1/4. 2. Menos 2. Menos 2 el exponente. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me hice entender ahí o no? Sí, señor. Listo. Entonces, propiedades de los logaritmos. Esto es como para explicar cómo podemos hallar el logaritmo. ¿Qué propiedades tiene? La primera, logaritmo en cualquier base. Llámese 10, natural, neperiana, como la quieran llamar. Logaritmo en cualquier base, la voy a llamar A. De 1 siempre será igual a 0. Eso es una ley. ¿Listo? 2.
logaritmo en base a, se me olvida escribirlo con el tablero, logaritmo en base a de 0 no existe. ¿Por qué? Porque no hay ningún número a elevado a cualquier número que nos dé 0. ¿Listo? 3. Logaritmo, otra vez, logaritmo en base a de a la n es igual a n, que fue lo que hicimos aquí. Aquí, logaritmo en base 2 de 2 al cubo es 3. Logaritmo en base 5 de 5 al cubo es 3. Logaritmo en base 2 de 2 a la menos 2 es igual a menos 2. Es decir, cuando el argumento y la base son iguales, el logaritmo es el exponente que tenga la base. ¿De acuerdo? 4. Logaritmo. Vuelvo y escribo. Logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x, ojo, logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Sí? Así, las más importantes. 5. Logaritmo en base a de un cociente, o sea, una división de x sobre y es igual a la diferencia del logaritmo del numerador y el denominador. Logaritmo en base a de x menos el logaritmo del denominador. Logaritmo en base a, vuelve y juega, logaritmo en base a logaritmo en base a de y. Listo. Estas son las propiedades de los logaritmos, chicos. Y esas propiedades, por lo general, no se las dan. Entonces, ustedes las deben memorizar. Listo. Esas son las propiedades. Entonces, ¿qué hicimos aquí en la solución del problema? Lo primero, lo que nos dijo la compañera, esta m de la magnitud absoluta estaba restando, la pasé a sumar. Listo. Luego tomé valores que conocía, que me dieron en el problema. Me dijeron 5 logaritmo de 10 igual a la distancia. Aquí me dicen que la distancia es 1000 parsecs. Entonces la distancia 1000 parsecs sobre 10 más la magnitud absoluta es 15. 15, listo. Luego, ¿qué hice? La división. 5 logaritmo en base 10 de 100 más 15. Listo. Luego, ¿qué hice yo? Expresé este 100 como 10 a la 2. Listo. Entonces me queda 5 por. Y por esta propiedad, mire, por esta propiedad, logaritmo en base 10 de 10 a la 2 es igual al exponente que tenga el argumento. El exponente que tiene aquí es 2. 5 por 2, 10 más 15, por eso me da 25. ¿Me hice entender? Sí, profe. Muy bien. Vamos con la siguiente. Muy bien, chicos. ¿Quién quiere leer? La cantidad de agua en litros que tiene un tanque luego de que han pasado t minutos desde que comienza a desocuparse está dada por la función f de t es igual a menos t al cuadrado más 36. Se sabe que después de 6 minutos el tanque estará vacío, pues en este instante f de 6 es igual a 0. ¿Cuál de las siguientes funciones puede representar la cantidad de agua en un tanque que queda vacío 8 minutos después de que comience a desocuparse? Muy bien, analícenla y me dicen cuál es.
Miremos respuestas, chicas, chicos. Por aquí dicen B, 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 B. Muy bien. Entonces analicémosla. Muy bien, dice, la cantidad de agua en litros que tiene un tanque luego de que han pasado t minutos, o sea que esa función está en términos de t, desde que comienza a desocuparse está dada por la expresión f de t igual a menos t a la 2 más 36. Listo. Si se sabe que después de 6 minutos el tanque estará vacío, pues en ese instante f de 6, miren ustedes la función en términos del tiempo, aquí el tiempo es 6 minutos, lo sustituyeron aquí, f de 6 igual a 0. Si nosotros hacemos eso aquí, ¿cierto? Aquí diremos que eso es igual a menos 6 elevado al cuadrado más 36, eso será igual a menos 36 más 36 igual a 0. Entonces acabamos de corroborar que la información que nos dieron es correcta, ¿cierto? Porque cuando f vale 6 y al sustituir aquí me da 0. Quiere decir que transcurridos 6 minutos el tanque está vacío. ¿Me hice entender, chicos? ¿Por qué nos hicieron esta afirmación? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes funciones puede representar la cantidad de agua en un tanque que queda vacío 8 minutos después de que comienza a desocuparse? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo mismo que hicieron aquí. En vez del tiempo en cada una de estas ecuaciones, ¿cierto? Reemplazaríamos ese tiempo por 8 minutos. ¿Y qué deberíamos obtener? 0, ¿cierto? Porque nos dice que el tanque queda vacío. Entonces aquí, sí o sí, hay que hacer sustitución en cada una de las ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos en la alternativa A, en la alternativa A, la A dice f de t igual a menos 1/2 de... ¿qué pasó? Lo puse como subíndice, claro. f de t igual a menos 1/2 de t al cuadrado menos 1/2 de t. Profe, no es un cuarto. El primer... primero es un cuarto, sí. Gracias. Un cuarto, correcto, gracias. Menos 1/2 de t más 8. ¿Listo? Y entonces sustituimos t por 8, eso será menos 1/4. ¿Por qué por 8? Porque me dijeron que estaría vacío a los 8 minutos. Por 8 al cuadrado. ¿Listo? Menos 1/2 por 8. Más 8. ¿Cierto? Eso sería igual menos 1/4 por 64. 8 al cuadrado me da 64. Menos 1/2 por 8. O sea, menos 1/2 por 8 me da menos 4. Más 8. ¿Cierto? ¿Sí saben de dónde salió aquí este menos 4? No. Ah, bueno. Lo voy a hacer entonces paso a paso. ¿Cómo se multiplican fracciones? Numeradores entre sí, menos 1 por 8 sobre 2. ¿Listo? ¿Sí? Menos 1/2 por 8. ¿Sí? Numeradores entre sí. Espera, yo lo reescribo de otra manera. Menos 1 por 8. Espera, yo lo pongo en fracción. Voy a hacer multiplicación de fracciones, que lo deben recordar. 1 por 8 sobre 2. Perdón, sí, sobre 2.
lo hice paso a paso. ¿Qué hice? Multipliqué los numeradores entre sí. 1 por 8, 1 por 8 y denominadores entre sí. ¿Qué denominador tiene el 8? 1. 2 por 1, 2. Más 8. Ya, ahora sí, ¿sabes de dónde salió el menos 4 que va a aparecer ahorita? Pues no. Muy bien, ¿qué me dice aquí esta operación? Que debo multiplicar menos un medio por 8, ¿cierto? Multiplicación Ajá. de fracciones. A sobre B por C sobre D. ¿Cómo se multiplican fracciones? Numeradores entre sí, los de arriba entre sí, dividido lo de abajo entre sí, al multiplicarlos entre sí. AC sobre BD. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer aquí. Tengo menos un cuarto menos un medio por 8. Menos un medio por 8. ¿Listo? Pero ese 8, todo número entero tiene por denominador 1. ¿Listo? Un 1 abajo, ¿cierto? Sí, entonces me queda menos 1 por 8 me da menos 8 sobre 2 por 1, 2. ¿Listo? Ajá. Ahora sí ya te quedó claro. Sí, y ahí ya hace la división. Ahí hacemos luego la división, exactamente. ¿Listo? Ok, muchas gracias, Bueno, profe. con gusto. Y entonces aquí tendremos, aquí hacemos lo mismo. Menos 1 por 64 sobre menos 4. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer, entonces me da menos 16, menos 4, más 8. Eso me da menos 20 más 8, igual a menos 12. Entonces no es la opción correcta. Si hacemos lo mismo en la B, no lo voy a hacer aquí, lo vamos a sustituir aquí pensando. T al cuadrado, ¿cuánto me da 8 al cuadrado? 64. 64, entonces aquí tengo 64. 64, ¿cierto? Y aquí tengo 8. ¿Listo? Entonces tengo 64 dividido 4, me da 16 negativo, menos 16, ¿sí o no? Ujú. Menos 8 dividido 2 me da menos 4. ¿Listo? Más 20. Y eso me da menos 20 más 20 igual a 0. igual a 0. O sea que la opción correcta es la B. igual a 0. ¿Listo? Opción correcta la B. Chicos, ¿alguna duda? ¿Me hice entender? Entendido todo, profe. Bueno, vamos a la siguiente entonces. Listo, mis amores. La siguiente. ¿Quién la lee? La figura muestra un triángulo PQR del que se sabe que no es equilátero. Un estudiante quiere dividir el triángulo PQR en dos triángulos de áreas iguales. Para ello decide trazar la bisectriz del ángulo en RPQ, es decir, la recta que divide este ángulo en dos partes iguales. Sin embargo, este procedimiento solamente funciona si el triángulo PQR es A escaleno y el ángulo RPQ es recto, B escaleno y el ángulo de RPQ no es recto, C isósceles si el ángulo de RPQ no es congruente con ninguno de los otros dos, D isósceles si el ángulo de RPQ es congruente con alguno de los otros dos. Muy bien, piensen y me dicen.
Thanks for watching. Be sure to like, comment, and subscribe. See you next time. Bye. Listo, mis amores, a ver qué respondieron. Daniela dice que D, C o D. B o C. Muy bien, vamos a analizarla entonces. Dice, la figura muestra un triángulo PQR del que se sabe que no es equilátero. ¿Qué quiere decir que no sea equilátero? Que sus tres lados Que no tenga los lados iguales. Listo. Un estudiante quiere dividir el triángulo PQR en dos triángulos de áreas iguales. Para ello decide trazar la bisectriz del ángulo RPQ. Recuerden lo que vimos en la clase pasada, cómo se nombra un ángulo. Con las letras de los vértices en mayúsculas y la letra del medio me indica el vértice del cual me hablan y sobre el cual está ubicado el ángulo. Es decir, que aquí me están hablando del ángulo P. Ahora, ¿qué es la bisectriz de un ángulo, chicos? Las dos partes, ¿no? Después de que se divide. Muy bien, la bisectriz es esta recta que divide a este ángulo en dos pedazos iguales, en dos partes iguales. Entonces, la bisectriz es una recta que divide un ángulo en dos ángulos iguales. ¿Listo? ¿Sí? Sin embargo, este procedimiento solo funciona si el triángulo PQR es escaleno. ¿Qué es un triángulo escaleno? Que sus lados distintos. Todos sus lados son desiguales, ¿cierto? Triángulo escaleno es aquel en que todos sus ángulos son desiguales. Listo. Por ejemplo, este. Muy bien. Pero él lo que quiere hacer es dos triángulos de áreas iguales. Trazando la bisectriz. Si yo trazo la bisectriz por aquí, recuerden que la bisectriz dividía este ángulo en dos lados iguales. Me quedan dos triángulos con diferentes longitudes, no me va a formar áreas iguales, ¿cierto? Lo mismo si lo trazo por aquí, la bisectriz por este lado. Me forma dos triángulos, pero no van a tener ángulos iguales. O si trazo la bisectriz por este lado, ¿cierto? Tampoco me va a formar dos triángulos con ángulos iguales. Entonces no puede ser escaleno, descartada la A y la B. Isósceles, ¿qué es un triángulo isósceles? Todos sus lados son... Ah, no. Son iguales. Solo dos de sus lados son iguales. Solo dos de sus lados son iguales. Entonces, un triángulo isósceles. ¿Cierto? Por ejemplo, un triángulo isósceles así, vamos a tratar de hacerlo aquí. Listo. Ese sería un triángulo isósceles. Este lado sería igual a este. ¿Cierto? Y hay una propiedad que dice que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Bueno, lo voy a hacer aquí con el lápiz. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales. Estos dos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque hay una propiedad en los triángulos que dice que a lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Listo? Entonces, si este ángulo vale 60, no, digamos 70, este tiene que valer 70. ¿Por qué? Porque este lado es igual a este lado. ¿Me dice entender? Obviamente este ángulo de aquí tiene que ser diferente. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a suponer que ese es el triángulo RPQ. RPQ.
RPQ. Listo, mis amores. Entonces, estamos entre la C y la D. Dice, isósceles y el ángulo RPQ no es congruente con ninguno de los otros dos lados. Si estos dos ángulos son congruentes, es decir, iguales entre sí, este necesariamente tiene que ser diferente. Entonces, al trazar la bisectriz, el que divida este ángulo en dos, me tiene que formar dos triángulos iguales, o sea que sus áreas serán iguales. Cumple la condición esta, dice, el ángulo RPQ no es congruente con ninguno de los otros dos. Obvio, este ángulo es diferente a estos dos, o sea que la opción correcta es la C. ¿Me hice entender, chicos? ¿Puedes repetir, profe? ¿Qué quieres que te repita? Es que estoy confundida con la D. Ah, bueno, con la D. En la D dice, isósceles y el ángulo RPQ es congruente con alguno de los otros dos. El ángulo RPQ es igual a alguno de estos dos. No puede serlo, porque en los triángulos isósceles a lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Listo? Entonces, si este lado mide, digamos, 10, y este lado también mide 10, eso es un triángulo isósceles. ¿Listo? Y me dijeron que no era equilátero, o sea que este lado tiene que ser diferente de 10. Si este lado mide 10 y este lado mide 10, este ángulo de aquí puede medir 70, estoy inventándome el número, pero este otro ángulo también tiene que medir 70. ¿Por qué? Por una propiedad que dice que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Si este lado mide 10, el ángulo opuesto tiene que medir lo que mida el ángulo opuesto a este otro lado que también mide 10. Si estos dos lados son iguales, estos ángulos son iguales. Ahora, si estos son iguales, este no puede ser igual a ninguno de estos dos. ¿Por qué? Porque me daría más de 180 grados. O sea que la opción correcta es la C. ¿Ya me hice entender por qué? Profe, pero si sus ángulos son iguales, ¿no sería congruente? Por eso, congruentes. Ángulos congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes, mis amores? Que es igual en forma. Congruentes iguales. Iguales. Listo. Les voy a voltear Y las de dice que no son congruentes. Exacto. Ahí creo que ahí creo que Daniela está confundida con el triángulo que está en isósceles y ahí la pregunta se refiere al cuadro de la imagen. Entonces dice que el RPQ no es congruente. Ah, lo que pasa es que aquí me dan esto como ilustración, pero aquí me están diciendo que este ángulo es igual a este. Si este ángulo es igual a este, ¿cierto? Esta es la bisectriz. Pero me dijeron que era un triángulo que no era equilátero. ¿Y este qué tipo de triángulo es? ¿Es isósceles? No. No, es un escaleno. Mire que los lados se ven que son diferentes todos, ¿cierto? En cambio aquí tenemos un triángulo isósceles porque sus lados son iguales, ¿cierto? ¿Sí? Espérate a ver si soy capaz de hacer algo aquí. Ven el... ¿Ven el GeoGebra? Chicos. Sí. Listo. Estoy construyendo un triángulo isósceles. ¿Listo? Ahí está un triángulo isósceles, ¿cierto? Miremos a ver, ¿cuánto mide este lado F? F dice aquí que mide, ¿dónde está? F mide 6,4. Listo. Este lado F mide 6,4. ¿Listo? Este lado F mide 6,4. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide este lado G? El lado G dice que también mide 6,4. Listo. ¿Y cuánto mide el lado H? El lado H dice que mide 8. Este lado H. ¿Es un triángulo isósceles? Sí. Si nosotros trazamos la recta aquí, que es la bisectriz, en este caso, propiedad de los triángulos isósceles, la bisectriz es altura
y mediana. Altura porque parte de un vértice y cae sobre la mitad del otro lado. Y mediana porque divide esos dos lados en partes iguales. Ahora, si nosotros medimos los ángulos, este lado y este lado son iguales. Este ángulo de aquí tiene que ser igual a este ángulo de aquí. ¿Sí? Voy a ver si soy capaz de medirlo. No recuerdo cómo se hacía aquí. Ángulo. Punto. Pero me tiene que dar la ángulo. Ángulo. Esta, este y este. No sé, porque no me da ángulo. A ver qué me dice aquí la nomenclatura. ¿Tres puntos o dos rectas? Ah, listo. Entonces, este y este. Ángulo. Esta recta y esta recta. Profe, creo que tiene que darle a la recta, al vértice y otra vez luego a la recta. Sí, pero no me está dejando. Le doy a la recta, al vértice y a esta recta. No me da. Ahí está, pero entonces lo tengo que hacer al contrario. Sino que como no tengo el pad aquí, listo. Ángulo, recta, vértice y ángulo. No me dejó. Recta, vértice y ángulo. Dice que mide 51.34, ¿cierto? Y aquí debo hacer lo mismo. Recta, vértice y recta, no dejó. Recta, ¿está señalado? No, ángulo. Recta, vértice y recta. Tengo que hacerlo al contrario. Ah, sí, porque es en el sentido contrario a las manecillas. Listo. Este vértice y esta recta. Ahí está. ¿Cuánto mide? Lo mismo, 51,34. Entonces, miren, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Ahora, este ángulo completo mide esta recta, ese vértice y esta recta. Epa, se volvió a desactivar. Este y este, o sea, al revés. Este y este. Ese ángulo de arriba debe medir algo así como 102,68, 77,32, ¿cierto? No. No se deja pues. Ahora sí. Yo soy terco. No me deja. Bueno, lo cierto del caso es que esta línea divide estos dos ángulos, este ángulo en dos lados iguales. Entonces, si nosotros volvemos a nuestro problemita, en este triángulo que teníamos ahora, en este ángulo de aquí ya descubrimos que este ángulo tiene que ser igual a este. Entonces, esta recta que es bisectriz dividía este ángulo en dos. ¿Está cumpliendo las condiciones? Sí. ¿Y qué me dice? Que el ángulo RPQ, este ángulo tiene que ser diferente a estos dos. Aquí me está diciendo, no es congruente con ninguno de los otros dos, no puede ser igual, por eso la opción correcta es la C. En la D dice que el ángulo es congruente con alguno de los otros dos. Si yo hiciese esto, trazaría la bisectriz aquí, pero no me formaría dos triángulos isósceles, o dos triángulos de área igual. ¿Listo? Me hice entender, chicos. Sí, señor. Listo.
Listo, vamos con la siguiente. ¿Dónde estoy? Aquí. Ojo, estas preguntas todas son reales del ICFES. Eso no es. ¿Quién la quiere leer? ¿Quién la lee? Es posible hallar primero las dos soluciones a la ecuación. No sé qué es eso, señor. Adiós, gracias. Ya tomaste. Sí, mi amor. Ya tomaste. Papi, déjame, pues que estoy en clase. Ya tomaste. Ya tomaste. ¿Qué pasó? La leo yo, pues. Para conocer, Dale, dale. para conocer las coordenadas del vértice de la parábola y igual x más 4, x menos 2, es posible hallar primero las dos soluciones a la ecuación x más 4, x menos 2 igual 0 y buscar el punto que queda en medio de ambas soluciones así. X más 4, x menos 2 igual 0. X más 4 igual 0 o x menos 2 igual 0. X igual a menos 4 o x igual a 2. Por tanto, el valor de la coordenada en x del vértice es menos 4 más 2 sobre 2 igual 1 y el valor de la coordenada en y se obtiene al reemplazar el valor de x en la ecuación de la parábola. Y igual menos 1 más 4 menos 1 menos 2. Y igual 3 menos 3 y y igual a menos 9. Por ejemplo, la ganancia en millones de pesos que tiene una compañía cuando fabrica X unidades de uno de sus productos está dada por la siguiente ecuación. Gx igual a 1 sobre 100, x menos 200, 1000 igual a menos x. La máxima ganancia posible corresponde al valor de la coordenada y del vértice de la parábola descrita por la ecuación anterior. ¿Cuál es la máxima ganancia en millones de pesos que puede obtener la compañía? Bien, gracias. Manos a la obra.
¿por qué? Dice que no podamos comer 4 hamburguesas o el de almacenamiento de hamburguesas, se engorda. Le hace daño, papi. Okay, C o B, C, C. Es la C, la C. Listo, chicos. ¿Qué había que hacer ahí? Pues seguir el procedimiento, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer, chicos? Reemplazar y pasar al otro lado de la igualdad. Listo, entonces, ¿cómo haría? Me voy a dejar guiar por ustedes a ver. Dice, Pues primero creo que tenemos que despejar la X, ¿no? ¿cómo? Primero se ve que despejar la X. Muy bien, habría que despejar la X, entonces me quedaría 1 centésimo. Bueno, dígame, ¿ves cómo hago? Primero tendremos que escribir toda la ecuación. Sí. Que es 1 sobre 100 Sí. por X menos 200 Sí. por 1000 menos X. Listo. Muy bien. ¿Y eso tendremos que igualarlo A 0. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahorita creo que como que se separa la fórmula. Muy bien, espérate primero. X menos 200 por 1000 menos X igual a 0. Y este 1 centésimo que está multiplicando pasa a dividir, ¿sí o no? Sí. ¿Listo? Que tenemos que dejar la X solitas. Entonces, X menos 200. X menos 200 por 1000 menos X igual 0 sobre cualquier cantidad diferente de 0 es igual a 0. Listo. O sea que ya estamos aquí. Ya estamos aquí, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Despejamos cada X. Cada factor X menos 200 igual a 0. Es decir, que X igual a 200. ¿Cierto? 1000 menos X igual a 0. Es decir, que X igual a 1000. ¿Cierto? Listo, muy bien. Ya llegamos aquí. Dice, el valor de la coordenada X. Coordenada X será igual al promedio de la suma de estos dos, ¿sí o no? Es 200 más 1000 dividido 2, ¿cierto?
más 1000 dividido 2. Entonces la Ahí coordenada X. colocaste más 100. 200, escribí 100, sí, gracias. Más 1000 dividido 2 me da 1200 dividido 2 me da 600. ¿Listo? Eso vale la coordenada X. Ahora, ¿qué dice? Y el valor de la coordenada en Y se obtiene al reemplazar el valor de X en la ecuación de la parábola. Entonces ahora vengo y sustituyo aquí. Pero en la original, ¿no? 1 centésimo por... ¿Cuánto vale la coordenada X? 600, ¿cierto? 600 menos 200 por 1000. ¿Cuánto vale la coordenada X? 600. Ese será el valor de la coordenada Y. Pongámosla aquí. Coordenada Y. Entonces eso me dará coordenada Y igual a 1 centésimo de 600 menos 200 me da 400. Por 1000 menos 600 me da, ¿cuánto? 400. ¿Listo? Y aquí podemos simplificar ese producto, coordenada en Y, será igual 400 por 1 dividido 400, dividido 100 me da 4. 4 por 400. Igual a 1600. Ahora, aquí dice que la máxima ganancia posible corresponde al valor de la coordenada Y, es decir que acabamos de hallar el valor de la ganancia máxima posible, o sea que la opción correcta efectivamente es la C. Miren, estos son de formulación y ejecución, y sí o sí hay que trabajarlos. Eso corresponde al 13% en el componente de matemáticas. Tomarle foto. Hágale. Profe, el 1 sobre 100 lo cambió para el 0. Aquí en el penúltimo paso, ¿qué dice? No, en el primer paso, porque yo ese 1 sobre 100. Este que estaba multiplicando lo pasé a dividir. ¿Por qué? Porque necesito solamente x menos 200 por 1000 menos x. Y esto es una constante. ¿Cómo tiene que quedar la ecuación? Mira, solamente los factores. Las constantes, ¿sí me entiendes? Para facilitar el cálculo. ¿Sí? Como este estaba multiplicando y es una constante, lo pasé a dividir. Y como ahí está un 0, pues quedó en 0, ¿cierto? 0 sobre cualquier cantidad da 0. Bueno, profe, gracias. Muy bien, chicos. Profe, señor. Yo tengo una duda y es cuando después saco el promedio de X, sí, más arribita. Aquí. Sí, antes del despeje. Sí. Usted lo igualó y después despejó, pero es que no entiendo ahí que dice que X menos 200 igual 0, X igual 200, no entiendo. Este 200 que está restando lo paso al otro lado a sumar. ¿Listo? Ajá. Esta X que está restando la paso al otro lado a sumar, entonces me queda X igual a 1000 o 1000 igual a X, que es lo mismo. Ok. ¿Listo? Vale. Gracias. Entonces, aquí pues para hacérselo más explícito, entonces me quedará 1000. Esa X está negativa, la paso al otro lado positiva. Igual a X, por lo tanto X igual a 1000. ¿Listo? De pronto eso fue lo que te confundió. Sí, exacto. Listo. Muy bien. Vamos. Profe, ¿y qué pasó con el 1 sobre 100? Porque a lo último sale 4. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Como esto es una multiplicación, ¿cierto? Este número está multiplicando a este, yo puedo cancelar 0 y 0 aquí, 0 y 0 aquí. ¿Qué me quedó? 1 por 4. 4 por 400.
¿Ya? Sí, profe. Vamos a la siguiente pregunta. Listo, funciones. Deben estar fresquitos con eso porque es lo que están viendo en 11, si están en 11, ¿no? No, profe, yo no, yo estoy en 11 y ni siquiera sé lo que es una función. Ay, 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 bueno. ¿Quién la quiere leer? Esa está breve ahí. Te amo. Setup is expecting your computer's hardware configuration. La opción B. La opción B. Bueno. Multiprocessor, kernel. Miremos respuestas aquí. B. Mode expedition not handled. Esto se llama funciones racionales, dominio y rango. Ese tema se llama así. Muy bien, aquí me dicen que es una función racional. ¿Qué es una función racional, mis amores? Espérate, yo me voy al tablero que es. Una función racional es una función de la forma un polinomio dividido otro polinomio. Y ustedes deben recordar una propiedad que tiene la función, o las divisiones. En una función racional, el denominador nunca puede ser cero. El numerador sí, pero el denominador, porque nos daría una indeterminación. Ya después hacemos una clasecita sobre todo esto. ¿Listo? Entonces, esto es una función racional porque es un polinomio dividiendo otro polinomio. Eso es una función racional. Y el denominador jamás puede ser igual a 0. ¿Listo? Ahora, aquí me dicen, el conjunto de todos los valores que cumplen que f de x es igual a 0, si el denominador no puede ser igual a 0, lo único que puede ser igual a 0 será el numerador, ¿cierto? Entonces, para que sea 0, para que f de x sea 0, el numerador debe ser igual a 0. ¿Listo? El denominador no puede ser 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues factorizar ese numerador. X a la 2 menos 2x más 1 igual a 0. ¿Cierto? Ahora, analicemos qué caso de factorización tenemos ahí.
Eso es un trinomio, ¿cierto? Tiene 3 términos. ¿Será cuadrado perfecto? Miremos a ver. ¿Cuándo un trinomio es cuadrado perfecto? Un trinomio es cuadrado perfecto cuando el primer término es cuadrado perfecto, es decir, tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de x a la 2, x. El tercer término es positivo y tiene raíz cuadrada exacta, 1. Y el término del medio es el doble producto de esas dos raíces, 2 por x por 1. Eso me tiene que dar igual. Este término tiene que ser igual a este producto, me da 2x. O sea que esto sí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo se factoriza el trinomio cuadrado perfecto? Con estos dos términos que acabamos de hallar, x y el 1. X espérate. X, 1. Colocamos el signo del segundo término del trinomio, menos 1, y elevamos al cuadrado. Listo. Entonces, todo este trinomio es igual a esto. Entonces, yo puedo decir que x menos 1 al cuadrado es igual a 0. Saco raíz cuadrada en ambos lados, ¿cierto? ¿Sí? O, sí, ¿qué puedo hacer ahí? Raíz cuadrada en ambos lados. Raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado. Epa, ¿qué pasó? Al cuadrado, ahora sí, igual a 0. 2 por 1/2 me da 1, ¿cierto? Aquí. 2 por 1/2 me da 1, entonces me queda x menos 1 igual a 0. Igual a 0, es decir, x igual a 1. O sea que el único valor que hace que ese numerador sea igual a 0 y que por lo tanto hace que toda la función sea igual a 0 es el 1. La opción correcta es la B. ¿Listo, chicos? ¿Me hice entender? Sí, señor. Señor. Una preguntita. No, la de rato, del anterior, es que no le pude preguntar y es que usted le había sacado el valor máximo y pues, o sea, la respuesta le dio 1600, ¿no? Pero pues, o sea, yo vi pues que le apuntó a la D, pues porque dijo el valor máximo, pues y era 2000. Del anterior, la verdad no. Y pues me quedé con esa duda. En esta que Como tengo estoy mostrando. Sí, exacto, ajá, le dio 1600. Y usted dijo el valor máximo y le apuntó al 2000, entonces. No, O 1600. no sé si vi mal yo. No, 1600. Ah, listo. 1600, no, mira, aquí está. 1600. Ah, listo, profe, no. Entonces, gracias. Ah, creí que me había equivocado de pronto. Listo. Entonces, ¿me hice entender aquí, chicos? Profe, una pregunta. Sí. Lo que pasa fue que yo hice reemplazar la X. ¿Está mal hacerlo de esa forma? No, está bien. Tú reemplazas la X, teniendo la precaución de que no te vaya a dar 0 en el denominador. Si reemplazamos la X, ¿cómo te dio? Te dio algo así como... Ah, este lápiz. 1 al cuadrado, por ejemplo. El 0 te dio 1. 4, reemplazando. ¿Cierto? Si das... Sobre 4. Si reemplazas la X por 0, te da 1 sobre 4, ¿cierto? Pero eso no es 0, o sea que esa no sirve. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro para todos por qué? Profe, pero si en el denominador se reemplaza la X por 1, da también 0. Ah, y entonces que no puede ser 0. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que factorizar ambos. ¿Listo? Porque tú dices f de x. Tienes que factorizar numerador y denominador. F de x igual a, mira, x a la 2
menos 2x más 1, y en el denominador x a la 2 menos 5x más 4. Ya sabemos cómo queda factorizado el numerador. ¿Cómo quedó factorizado? X menos 1 al cuadrado, ¿cierto? X menos 1 al cuadrado. Y el denominador es el sexto caso de factorización. Sacamos la raíz cuadrada de la x, colocamos el signo del primer término, del segundo término, perdón, que es menos. Abro otro paréntesis, coloco la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, y como signo coloco el producto del segundo término por el tercero. Menos por más me da menos. ¿Y ahora qué voy a buscar yo? Dos números que, como tienen mismo signo, dos números que restados me den 5 y multiplicados me den 4. ¿Cuáles son? 4 que sumados me den 5 y multiplicados me den 4. 4 y 1. ¿Sí o no? ¿Y ahora qué haces? Arriba tienes x menos 1 al cuadrado, cuadrado cancela con x menos 1, ¿cierto? Y entonces simplificando eso te quedaría igual a x menos 1 sobre x menos 4. Listo. ¿Cuál es el único que anula el numerador o la función? Solamente el numerador, x menos 1 igual a 0, x igual a 1. ¿Listo? Haciéndolo completo. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Ahora, otra pregunta que podría surgir de aquí es preguntarnos que dónde es discontinua la función. ¿Dónde es discontinua la función? En 4 y en 1. Pero eso ya será tema de otra clase. Listo. ¿Me hice entender, mis amores? Sí, señor. Vamos. Sí, señor. Bueno. Listo. Aquí se ve un poquito distorsionada la imagen porque no la pude organizar bien por el afán, pero bueno. Lo importante es que entiendan. Ay, su máquina. ¿Quién la quiere leer? Dice, una forma de ampliar o reducir una figura se denomina homotesia. En una homotesia se escoge un punto fijo llamado centro y se trazan rectas que pasen por cada vértice de la figura y cuya distancia del centro a cada uno de los vértices sea el factor de crecimiento o reducción. En la imagen se muestran dos homotesias. La primera, figura de la izquierda, es una homotesia con centro en 1,1 y factor 3. La segunda, figura de la derecha, se aplica con centro en 1,1 y factor en menos 2. Los resultados se muestran en cada figura. ¿Cuál de las siguientes figuras corresponden a una homotesia de la figura sombreada con centro en 1,1 y factor menos 0,5? Y ahí tienen la respuesta. Sí, Dios mío, qué pregunta tan... Es de marzo. ¿Sí? Esa es de marzo, sí señor. Lo que pasa es que la prueba saber tiene 8 formularios diferentes. Y en algunos hay preguntas nuevas. Por eso está... Ay, ¿son 8 formularios? Sí, señor. Por eso es tan difícil recopilar todas las preguntas de la prueba saber. Bien. Va del... No sé, hay veces cambian la letra de la H01 a la H08 y tienen diferentes colores. Además, me voy a morir entonces.
Missing operating system. Listo, miremos respuestas a ver. Bueno, por aquí alguien se atreve a decir que la D. Sí, Lesmar, eso es cierto. Con un agravante. Los profesores, lo que voy a decir suena fuerte, los profesores no hacen, como dijera yo, no hacen la alineación de los planes de estudio con lo que les va a preguntar el ICFES. Entonces, para los chicos a veces resultan unas preguntas que jamás en la vida han visto los temas que les corresponden. Por ejemplo, yo trabajo en un colegio privado. Lo primero que se hace al principio de año es mirar los resultados del año anterior y coger el consolidado de las respuestas de los estudiantes y analizar cuáles componentes estuvieron malos. Con base en eso se hace un plan de mejora. No es que preparemos específicamente para el ICFES, no. Los cogemos y simplemente decimos por el número de respuestas, este quedó en categoría en nivel de desempeño 1, nivel de desempeño 2, nivel de desempeño 3. Los que están en nivel de desempeño 1 o 2, tenemos que trabajar con ellos aparte y nivelarlos. Pero a todos les tenemos que dar la generalidad de todos los temas de acuerdo a lo que pide el ICFES. ¿Sí? No, Dalis, funciones, yo lo oriento desde noveno. Porque uno en noveno tiene que ver función cuadrática, función exponencial y función logarítmica. Entonces desde noveno hay que ver eso. Aunque en realidad debiera enseñarse desde sexto. Lo que pasa es que somos de colegios públicos, sí. Y esa madre se ve por allá en 11º. Y lo que dice Lesmar también es cierto, en noveno no se aprendió nada. Por ejemplo, hay unos colegios que tienen física desde sexto, en mi colegio química. Física, química y biología desde sexto. Imagínese, y en el nuestro por allá en octavo, noveno. Y los niños en el colegio ven una materia que se llama filosofía para niños. Sí, esa es la carencia que tenemos en la educación pública. Y si ustedes ven, muy pocos profesores se interesan por cómo les vayan el ICFES. Muy pocos. Bueno, entonces dice aquí, una forma de ampliar o reducir una figura se denomina homotesia. En una homotesia se escoge un punto fijo llamado centro y se trazan rectas que pasan por cada vértice de la figura. Entonces, por ejemplo, aquí me dan esta. El centro es 1,1 y tracé una línea que pasaba por este vértice, otra por este vértice, otra por esta y otra por esta. Y cuya distancia del centro a cada uno de los vértices sea el factor de crecimiento o reducción. La homotesia, entonces, es aumentar o disminuir la figura que nos dan. Si el factor es positivo, por ejemplo aquí factor 3, la figura homotética, se llama así, la figura homotética queda en la parte superior y aumentada, ¿cierto? Si el factor es negativo, mire que la
homotética queda invertida, no queda en el mismo plano de la figura que nos dieron como patrón, sino que se invierte. Queda por debajo y en este caso, como es negativa, queda por debajo y es menos 2, se amplió, pero quedó al otro lado, se amplió. Esta era la original, esta es más grande, pero quedó por detrás del punto del centro. ¿Me dice entender? Aquí queda la figura homotética. Cuando es positiva, queda por encima del punto de centro. Y aquí, cuando es negativa, queda por debajo del centro. Listo. ¿Cuál de las siguientes figuras corresponde a una homotesia? La figura sombreada con centro en 1,1. Entonces, todas tienen centro 1,1. Y factor menos 0,5. Listo. Si tiene que ser negativa, debe quedar no por encima, sino por debajo. Entonces, descarto la A y descarto esta sería la C, descartadas. ¿Sí me dice entender por qué? Sí, señor. Porque esto es negativo. Ahora, menos 0,5 es menor que 1, ¿cierto? Que menos 1, perdón, mayor que menos 1, o menor que 0, mejor dicho. Es negativo y es menor que 0, pero menor que 1, menor que 0 y que 1. Entonces debe ser una reducción, no puede quedar más grande porque esto es menos 1/2, menos 1/2. Entonces, si esta es la figura que me dieron, la otra debe ser más pequeñita. ¿Cuál es la más pequeñita? Esta, la B. Listo, así grosso modo, porque de eso hay que explicar muchísimas cosas. ¿Sí? Eso lo ven, por ejemplo, en Chile se enseña. Lo ven desde el grado sexto. Por ejemplo, si yo tengo pero ¿qué? No me deja pues. Si yo voy a trazar este. Mira, no me está dejando, me está fallando este cosa. Digamos este triángulo. Digamos este triángulo. Y voy a decir que voy a colocar una homotesia en 4,1, ¿cierto? Yo vengo aquí y digo homotesia. Homotesia. Entre este y este. Y me dice qué factor. Le voy a colocar un factor positivo, 2. ¿Qué debe suceder? Que la gráfica se amplíe. ¿Sí vieron lo que hace la homotesia? Pero si vengo y hago otra homotesia con el mismo triángulo en el mismo punto, homotesia de este triángulo con este, y le digo factor menos 2, debe quedar por debajo, ¿cierto? Mírenla dónde quedó. Quedó por allá, del mismo tamaño, pero atrás del centro. Pero si le digo que sea menor que la unidad, homotesia de este polígono con este centro, y digamos menos 0,5, debe quedar también por detrás, pero más pequeñita. ¿Sí lo ven? Eso es lo que se hace. ¿Me dice entender? Sí, señor. Ahí está. Mire que la invierte, mire que la invierte. Por eso nos colocaron un cuadrado allá para que no se confundieran, le pusieron la más facilita. Pero mire cómo era la figura original, cómo está orientada. Mire que la invierte, la refleja. ¿Sí ven? ¿Sí ven que las reflejan? Por eso no les pusieron un triángulo ni un pentágono para que no se confundieran. Profe, una pregunta, y si el valor es más grande, por ejemplo, menos 1, menos 2. Menos 1, si es menos 1 queda del mismo tamaño. Queda del mismo tamaño, pero invertida. Si es menos 2, queda más grande, pero invertida. ¿Listo? Ya, gracias, ya entendí. Profe, ¿cuál era la opción correcta? La B, de bebecita. Profe, ¿puedo volver a la diapositiva para tomarle foto? Este man sí es cansónole. Ahí está. Profe, o sea que si hubiera sido menos 1 o menos 2, ¿sí sería la D? Sí. Si hubiese sido, por ejemplo, menos 2, hubiese sido la D.